Actividad 6. Se prepara una disolución con 5 gramos de NaOH en 25 gramos de agua destilada. Si el volumen final de la disolución es 27,1 centímetros cúbicos, calcula la concentración en primer lugar, en porcentaje en masa. El porcentaje en masa se define como la masa de soluto dividido la masa de disolución y multiplicado por 100. Pues bien, si volvemos a leer el enunciado, vemos que nos dicen que tenemos 5 gramos de NaOH y además tenemos 25 gramos de agua. Fórmula H2O. Evidentemente sabemos que de una disolución el soluto es el componente del cual hay menos cantidad, mientras que el disolvente es el componente del cual hay más cantidad, y en general suele ser el agua. Con lo cual, comparando las masas 5 gramos y 25 gramos, debéis de tener muy claro cuál es el soluto y cuál es el disolvente. Entonces se trataría de dividir la masa del soluto, que es la más pequeña de estas dos, entre la masa de disolución. Y recordar que la masa de disolución, evidentemente, para una disolución donde hay dos componentes, pues será la masa de soluto más la masa de disolvente. Es decir, se sumarían las dos masas anteriores, la del soluto y la del disolvente, para calcular la masa de disolución. Y dividimos la masa de soluto entre la masa de disolución, multiplicamos por 100 y ya tenemos el porcentaje en masa, que nos saldrá un dato que se expresa en porcentaje. En el apartado B nos piden que calculemos la concentración de la disolución en gramos partido por litro. Esa concentración en gramos dividido por litro se calcula dividiendo la masa de soluto entre el volumen de disolución. La masa de soluto, pues aquí la tenéis señalada, y el volumen de disolución nos dicen que es 27,1 centímetros cúbicos. Bien, el volumen hay que ponerlo en litros, luego tenemos que pasar de centímetros cúbicos a litros. Para pasar de centímetros cúbicos a litros, teniendo en cuenta que un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro, pues la idea es que paséis de mililitros a litros, para lo cual tenéis que dividir entre 1000. Con lo cual, una vez que tengáis el volumen en litros, es cuestión de dividir la masa del soluto entre el volumen de disolución en litros y obtendremos la concentración expresada en gramos partido por litro. En el apartado C nos piden que calculemos la molaridad, que es la concentración expresada en moles partido por litro. Pues bien, la concentración en moles partido litro se calcula dividiendo el número de moles de soluto entre el volumen de disolución expresado en litros. Ya del apartado anterior es de suponer que habéis calculado el volumen en litros, pero ahora nos hace falta el número de moles de soluto, que no nos lo dan. Bien, del soluto lo que nos dan es la masa. Cuando nos dan la masa, ¿cómo calculamos el número de moles a partir de la masa? Usando la fórmula que nos dice que el número de moles es igual a la masa entre la masa molar del soluto. La masa M minúscula son los 5 gramos. Y la masa molar del soluto, ¿cómo se averigua? Pues masa molar del soluto, que es NaOH, hay que irse a la tabla periódica y buscar la masa atómica del sodio, del oxígeno y del hidrógeno y sumarla. Y obtendremos una cantidad que serán, pues no sé cuántos gramos por mol. Pues bien, una vez que tengamos masa, que nos lo dan como dato, y la masa molar calculada, dividimos una entre otra y nos sale el número de moles, los moles que sean. Y ahora, una vez que tengamos estos moles, esto hay que traerlo aquí, a la fórmula de calcular la concentración en moles partido litro, y dividiremos esos moles entre el volumen de disolución, que lo tenemos aquí. En definitiva, dividiremos número de moles entre volumen y nos saldrá, pues, los moles por litro que correspondan. Esa será nuestra molaridad. En el apartado D se nos pide que calculemos la molaridad. La molaridad, que se representa por una M minúscula, a diferencia de la molaridad, que es una M mayúscula, pues resulta que se define como el número de moles de soluto, o sea, de NaOH en esta disolución, entre la masa del disolvente en kilogramos.
El número de moles de soluto, que es el número de moles de NaOH, lo tenéis calculado del apartado C, del apartado anterior, porque no ha hecho falta calcularlo para determinar la molaridad. Pues estos moles, esta cantidad, la traemos aquí, ¿vale? O sea, aquí. Y la masa de disolvente, teniendo en cuenta que el disolvente, como casi siempre, va a ser agua, pues se trata de poner la masa de agua, pero en kilogramos. Ese será el número que irá aquí dividiendo. La masa de agua, si nos acordamos del principio, del enunciado del problema, nos dicen que es 25 gramos de agua. ¿Cuál es el problema, entre comillas? Que no está en kilogramos. Pues se trata de pasar estos 25 gramos a kilogramos. Como el kilogramo es una unidad mayor que el gramo, hay que dividir. ¿Entre cuánto? Pues entre el factor de conversión de gramo a kilogramo, que como supongo que habréis imaginado, es 1000. Dividimos entre 1000, tenemos la masa de agua, que es el disolvente, en kilogramos, y como he dicho antes, lo ponemos aquí dividiendo. Hacemos la división y nos sale la molaridad, con dos L, en moles partido kilogramo. Esta es la unidad de la molaridad, moles partido kilogramo. Actividad 7. La densidad de una disolución de HCl, ácido clorhídrico concentrado del 37% en masa, es 1,186 gramos por mililitro. ¿Qué volumen de esta disolución se necesita para preparar 500 mililitros de una disolución de concentración 1,2 moles partido por litro? Bien. Los datos del principio corresponden a la disolución inicial y es una disolución concentrada porque nos dicen que es HCl concentrado. Nos dan el porcentaje en masa. La concentración de esta disolución nos lo dan en porcentaje en masa. Y además nos dan la densidad de la disolución, 1,186 gramos por mililitro, que significa que la densidad, porque la disolución contiene 1,186 gramos de disolución por cada mililitro de volumen de disolución. Y se nos pide el volumen de esta disolución. Como es la disolución concentrada, será el volumen de la disolución concentrada. Y por eso he puesto el subíndice C de disolución concentrada. Dice que a partir de esa disolución inicial, que es la concentrada, vamos a preparar una disolución final, diluida, porque se trata de un proceso de dilución, donde diluimos, y entonces la concentración va a disminuir, y se nos dan como datos de la disolución final, la diluida, la concentración en moles partido por litro, 1,2 moles partido por litro, y el volumen de la disolución diluida. Bien, en un proceso de dilución, ¿qué es lo que ocurre? Que el número de moles de soluto es constante. Porque cuando diluimos lo que hacemos es añadir disolvente. Agua, el soluto no se toca. Bien, la definición de concentración en moles partido por litro nos dice, pues es la siguiente: concentración es número de moles entre el volumen. Si yo despejo de aquí el número de moles, me sale que el número de moles lo puedo calcular multiplicando la concentración de la disolución por el volumen. Pues bien, como el número de moles de soluto es constante en este proceso de dilución, puedo poner que el número de moles de soluto en la disolución concentrada será igual al número de moles en la disolución diluida. Y como se calcula ambos números de moles multiplicando las concentraciones en moles por litro por los volúmenes, pues obtenemos esta formulita que la tenéis en los apuntes. Concentración de la disolución concentrada por el volumen de la disolución concentrada será igual al producto de la concentración de la diluida por el volumen de la diluida. Bien, si nos fijamos arriba, ¿qué datos conocemos? Concentración diluida, volumen diluido, es decir, estas dos cosas de aquí las podremos multiplicar. Pero en la parte izquierda nos fijamos en que volumen de la disolución concentrada, mi incógnita, digamos, X, lo que quiero calcular, entonces de alguna manera tengo que poder averiguar la concentración de la disolución concentrada. Pero es que el problema, entre comillas, de este ejercicio es que no me dan directamente la concentración de la disolución concentrada expresada en moles partido por litro. Cuando no nos la den, debe ser que de alguna manera, con los otros dos datos que me están dando, que he señalado aquí, porcentaje, masa y densidad, podremos calcular esa concentración. Pues en el tema viene una formulita que nos dice que la concentración
en moles partido por litro es igual a la densidad de la disolución por el porcentaje en masa partido por la masa molar del compuesto químico. Del compuesto químico que es el soluto. El soluto en este caso es HCl, luego hay que calcular la masa molar del HCl. ¿Cómo se hace eso? Ya sabéis cómo es, sumando las masas de los átomos que componen la fórmula química. Y nos saldrán pues los gramos partido mol que correspondan, ¿vale? La densidad, fijaros que nos la dan en gramos partido por mililitro, pues de gramos por mililitro hay que pasarla a gramos por litro, para lo cual lo que hay que hacer es multiplicar por 1000, ese es el factor de conversión, perdón me he equivocado, he puesto un 0 de más. Y luego cuando multiplicáis por el porcentaje en masa, esa densidad en gramos partido litro, como es 37%, es multiplicar por 37 y dividir entre 100. O sea, la densidad en gramos partido por litro. Recordar que tenéis que pasar de gramos por mililitro a gramos partido litro multiplicando por 1000. Después multiplicáis por el porcentaje en masa, que en este caso es por 37 partido 100. Y abajo dividiremos entre la masa molar que la habéis calculado aquí. Y una vez que tengamos esta concentración, que es la de la disolución concentrada, porque lo estamos haciendo con datos de esta disolución, por eso es lo de que sea concentrada, pues ya estamos preparados para poder despejar el volumen de la disolución concentrada de la fórmula esta. Si paso a la página siguiente, tendríamos la fórmula anterior, se nos quedaría así, y yo lo que quiero es despejar este volumen. Pues esto es CD por VD entre CC. Y estos tres datos los conocemos. Los dos de arriba nos los daban y este tercero de abajo hay que calcularlo previamente a partir del porcentaje en masa de la disolución y de la densidad. Hecho esto, pues hemos terminado el problema. Recordar que este es un típico problema de dilución de una disolución, que consiste en diluir. Diluir es disminuir la concentración del soluto en la disolución y eso se consigue añadiendo disolvente, agua. Y hemos hecho uso de que los moles de soluto no cambian, son los mismos al principio que al final. Los mismos hay en la disolución concentrada que en la diluida. Entonces podemos plantear que el producto de concentración por volumen en la inicial es igual al producto en la final, que es la diluida. El proceso contrario de concentrar una disolución no se plantea en los problemas.